amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, presentamos hoy un tema interesante sobre la combinación. El Dr. Max Euwe, quien fuera campeón mundial de ajedrez, define la combinación magistralmente. Por combinación entendemos una alianza entre estrategia y táctica, pero especialmente esta última. La combinación representa un fragmento de la partida durante el que se persigue cierto resultado forzado. La secuencia de jugadas forma una cadena lógica que no puede ser dividida. Vistas de una en una, estas jugadas pueden parecer que carecen de objeto o incluso que constituyen un error. Sin embargo, entre todas forman un magnífico conjunto. Ahora pasemos a estudiar nuestro tema principal. Diferentes tipos de combinación tomados de la práctica magistral. Estudiaremos varios temas combinatorios o tácticos. Examinemos a continuación estos temas para poder disfrutar a plenitud del arte de apreciar una combinación y a la vez aprender a producirla. La combinación es la poesía del tablero, comentó algún gran maestro. En la posición que presentamos, el alfil de B4 no permite mover al caballo de D7. Esta es una pieza clavada, inmovilizada, fijada. Es una clavada absoluta porque el rey negro está detrás de la diagonal del alfil. En todos los ejemplos que voy a poner, detenga el vídeo, ya se lo indicaré, e intente encontrar el tema de combinación ganador. Aquí juegan las blancas, quienes jugaron en este momento dama por E7. Las negras están muy retrasadas en el desarrollo y las blancas realizan este cambio para atarlas completamente por medio de este tema táctico, la clavada. Sigue obligatoriamente dama por E7 o de lo contrario igualmente se produce un mate tras rey G8, dama F8. Después de esta jugada dama por E7 sigue torre D8 jaque, alfil E8 y torre por E8, jaque mate, debido a que la dama de E7 está clavada y no puede capturar la torre de E8. Esta es una posición interesante con múltiples clavadas. Recuerde detener el vídeo. Las blancas jugaron alfil C5, con lo cual clavan la dama por la posición del rey F8 y parece decisivo, pero las negras momentáneamente se defienden con alfil B6, clavando al alfil en esta posición, puesto que el rey de las blancas está en G1, pero sigue la jugada dama F4 aprovechando la clavada de la dama en D6 para dar un jaque con la dama blanca que está indefensa y luego capturar la dama enemiga con la propia y las negras están perdidas. Este ejemplo es famoso entre Petrosian y Spassky en el match por el campeonato mundial en Moscú en 1966. Es un ejemplo de jaque doble con sacrificio de dama para recuperarla con ventaja de material. Las blancas jugaron alfil por F7 jaque, torre por F7. Parece que las negras se han defendido, pero ahora tienen una jugada de sacrificio por parte del blanco que las lleva a la victoria. Si el blanco capturase la torre de F7 con su caballo, quedarían con ventaja de un peón. Pero la siguiente jugada es muy fuerte. Detenga aquí el vídeo y encuentre la solución que gana inmediatamente. Efectivamente, las blancas sacrifican la dama en H8. La idea del ataque doble justifica esta entrega de dama, que hay que capturarla con rey por H8 y caballo por F7, jaque doble, y las blancas quedaron con un caballo de ventaja. Este ejemplo es muy famoso, conocido como la lanzadera,
que llevó a Carlos Torres, el mexicano, al estrellato y a la fama al vencer al excampeón mundial Lasque. La combinación comienza con detenga el vídeo antes de ver la jugada y trate de calcular la mayor cantidad de jugada posible. Torres jugó alfil F6, muy buena jugada. Se amenaza el punto G7 con la torre y el alfil, al mismo tiempo la dama de B5, pero también observe que la dama blanca queda desprotegida y Lasker la capturó con dama por H5. Gana la dama, pero ahora sigue el tema de la lanzadera. Torre por G7, jaque, rey H8. Y ahora, al moverse la torre del blanco, el alfil de F6 dará jaque, posición que se repite mientras la torre arrasa con todas las piezas negras a su alcance. Torre por F7 jaque, a la descubierta, rey G8, torre F7 jaque, rey H8, torre por B7 jaque. Este movimiento constante de la torre dando jaque a la descubierta con el alfil es conocido, como habíamos mencionado, como la lanzadera. El blanco va recaudando material antes de recuperar su dama. Las negras tienen que jugar forzosamente rey G8, sigue torre G7, rey H8 y torre decidió ahora jugar torre G5 que va directamente por la dama. También era buena la captura torre por A7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8 y ahora torre G5, rey H7, torre por H5, rey G6 para tratar de recuperar una de las piezas, torre H3, rey por F6 y A3 con ventaja de 3 peones. Pero Torre decidió torre G5 jaque, rey H7 y torre por H5, rey G6 forzado para recuperar el alfil y después de torre H3, rey por F6, torre por H6 jaque, las blancas quedaron con gran ventaja material. La partida finalizó así. Observe que el blanco tiene 3 peones de ventaja. Lasker no se resignó a perder el encuentro y continuó con rey G5, torre H3, torre D a B8, torre G3 jaque, rey F6, torre F3 jaque, rey G6, A3, defendiendo su peón de B4, A5, B por A5, torre por A5 y caballo C4. Ataque doble a la torre y al peón de D6 que fue defendido con torre D5, pero sigue torre F4 defendiendo el peón de D4, caballo D7 y torre por E6 jaque. Luego de rey G5, tranquilamente G3 y Lasker abandonó 4 peones de ventaja y el de D6 a punto de caer. En este ejemplo, la posición de rey blanco es bastante mala, pero el caballo de G5 es una de sus piezas defensoras en el punto H3. Por tal motivo, el negro jugó el siguiente movimiento de sacrificio de dama, dama por G5. Ya no habrá defensa, produciéndose un bonito jaque mate con las piezas menores. Siguió F por G5, torre H8 jaque, torre H3 y torre por H3. De ahí el por qué se eliminó el caballo de G5. Ahora he forzado capturar la torre con el peón. G por H3, C5 jaque a la descubierta. Hay que entregar la dama, pero sigue igualmente dama por E4. Una bella coordinación de las piezas negras. La octava fila y la diagonal de A1 a H8 son áreas donde la dama blanca amenazaría mortalmente al rey negro, que está limitado en la columna G por la torre de G3. ¿Cómo penetrar en una de ellas? Las blancas jugaron en este momento, y espero que usted la haya encontrado, torre D5, planteando un dilema a las negras que no pueden resolver, o la solución de todas formas es fatal. Aquí con esta jugada existe el tema de obstrucción y desviación. Veamos. Dama por D5. Desvía la dama de la casilla F6.
Las otras continuaciones serían de obstrucción, por ejemplo, alfil por D5, obstrucción de la defensa de la torre en D8, a lo que sigue dama por D8. O de lo contrario, torre por D5, desviación de la torre de la octava fila que permite ahora tanto dama E8 mate como dama F8. A la jugada dama por D5 sigue entonces dama F6 jaque mate. Cuántos temas bellos en esta posición que surgió en una partida entre Elis Case y Host en el año 1993. Tenemos esta bella partida, conocida como la Bella Holandesa, puesto que esta posición surgió de una defensa holandesa. Constituye un sacrilegio hablar de atracción sin mencionar este ejemplo de Edward Lasker, no Emanuel Lasker. Las piezas blancas tienen una excelente disposición de ataque que les permitirá idear un espectacular sacrificio. Espero que usted haya encontrado esta bella combinación después de calcular todo lo que ocurrirá tras el sacrificio dama por H7 jaque, rey por H7, caballo por F6 jaque doble. Se produce ahora este tema, jaque doble, rey H6. No existe otra jugada que resista más que esta, puesto que, por ejemplo, rey H8 es respondido con este jaque mate, caballo G6. Tras rey H6, el rey va a empezar a viajar hacia el campo de las blancas, con caballo de a G4, rey G5 forzado, H4 jaque, atrae el rey hacia el territorio blanco. Es forzado nuevamente rey F4, G3 jaque, rey F3, alfil E2 y el rey tiene obligatoriamente que ir a G2. Y tras la jugada torre H2 jaque, rey G1, las blancas tienen dos formas de dar jaque mate. Una es rey D2. Todas las jugadas del negro han sido forzadas, jaque mate. Y la otra también enroque largo, que es posible. Puede que Edward Lasker deseaba plantear que dio jaque mate con el rey y por esa razón jugó rey D2 jaque mate. Este es otro ejemplo de Alekhine con blanca contra Max Euwe en el Campeonato Mundial de 1935 celebrado en Holanda. Las negras jugaron en este momento alfil D7 como ejemplo de mostrar la combinación que viene. En realidad, en la partida, caballo C6 fue el movimiento de Euwe, quien perdió en 57 movimientos. Pero lo atractivo es el análisis que surge después de alfil D7 de las negras, torre por C3 y ahora alfil por A4. Con su dama atacada, las blancas encuentran un tema de penetración decisivo en la séptima y octava fila, aprovechando el deficiente desarrollo de las negras. Detenga aquí su vídeo y encuentre la jugada ganadora en este momento. Efectivamente, las blancas jugaron alfil B5 jaque. Una jugada de tema táctico desviación, que desvía a una de las piezas negras, quienes en esta variante principal jugaron dama por B5. Veamos la otra continuación. En lugar de capturar con la dama, alfil por B5 es respondido con torre C8 jaque, rey D7. De nada vale jugar rey E7 debido a dama C5, ganando inmediatamente. Después de rey D7 sigue torre por H8, alfil por F1, dama C8 jaque, rey E7 y torre E8 jaque mate. Dama por B5 es sencillamente respondido con torre C8, rey E7, dama C7 y dos continuaciones, caballo D7. O de lo contrario, igualmente dama D7 es respondido con dama C5 seguido de dama
por D6 jaque mate a la siguiente, puesto que el negro no tiene otra jugada que cubrirse con su dama en D6. Luego de caballo D7, igualmente dama D6 jaque mate. Las blancas necesitan incrementar sus fuerzas ofensivas sobre el punto H7 a la vez que limitar las alternativas de defensa de las negras. Si jugasen ahora alfil D3, por ejemplo, las negras pueden responder con F5, pero existe otro recurso. Las blancas juegan caballo F6, que bloquea y obstruye el peón de F7. Y aquí estamos mencionando dos temas tácticos: bloqueo y obstrucción. Alfil por F6, puesto que de lo contrario, si el rey se desplaza a H8, seguiría dama por H7 mate. Tras alfil por F6, entonces alfil D3. Ahora el peón de F no puede avanzar a F5 defendiéndose. Por lo tanto, tienen que jugar torre E8, alfil por H7 jaque, rey H8, y ahora viene un tema táctico importante. Creo que se llama algo así como el gatillo. No recuerdo exactamente, pero el tema es jaque a la descubierta, rey G8, dama H7, rey F8 y dama por F7 jaque mate. Veamos ahora este otro ejemplo. Las blancas apuntan al peón de G7 con el alfil de B2 y la dama de G3, pero el caballo de E5 y el de F6 están por medio, pero las blancas liberan el espacio de su alfil con efectividad jugando caballo de 7. Se amenaza capturar en F6 con el caballo de D7 y con el alfil de B2. Las negras pueden responder dama por D7 o respondieron. Estamos hablando de una partida entre Durão y Alster en la ciudad de Mannheim en el año 1965. Esto permite la captura del caballo F6, pero en caso de capturar con el caballo, seguiría dama por G7. Si en esta posición las negras hubiesen capturado con el alfil en D7, igualmente hubiera ocurrido la siguiente captura: alfil por F6, que amenaza jaque mate. Seguiría G6 para defenderlo, dama G5 amenaza, dama H6 y dama G7 mate, ganando por dicha amenaza. La única forma de evitarlo es entregando la dama en D8, con lo cual la partida quedaría completamente decidida y posiblemente, y lo más seguro, el mate surgiría posteriormente. Deseo y espero que estos ejemplos de táctica le sean de utilidad y le ayuden a comprender estos elementos tan importantes que hemos mencionado de obstrucción, bloqueo, desviación, jaque doble, etc. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.